Entonces, disponer de unos minutos para estas reflexiones es fundamental, no solo para un proceso de formación política, sino de una dinámica mental que es tan interesante en el linaje, en la especie humana. Una de esas funciones tienen estos grupos de estudio y de conversación. Y la invitación honorosa también merece todos mis agradecimientos. Y al doctor Hernán por esa constancia en mantener viva estas convocatorias. Empecemos por tratar de ubicar la decisión de un representante de uno de los imperios en este momento histórico. Y debemos de ser categóricos en calificarla de no solo es antijurídica, antihistórica, déspota, expresión de poder abstracto, de poder crítico, no solo tiene esos vicios, sino que, como les parece a ustedes, que también infringe lo más elemental de la vida humana, de la esencia de las relaciones personales de los hombres, es que la decisión de la cabeza del Imperio del Norte ni siquiera respeta lo gramatical, la semántica. Veamos un ejemplo en el diccionario de la Real Academia. Vamos a llegar a sustentar el carácter antijurídico de la llamada desertificación. Y es importante estos análisis holísticos porque decía Alberto Aguirre que nosotros sufrimos de la anecdotización de todo lo que ocurre. Todo lo que ocurre por influencia de los medios de los medios de orientación ideológica nos tratan de quitarnos el análisis integral del fenómeno a estudio. Entonces decía Alberto Aguirre que no podemos anecdotizar los acontecimientos. Y si ustedes se leen todos estos articulistas de una prensa que yo no veo otro calificativo de una prensa cipaya y mercenaria. Es el sostén ideológico de esa dominación imperialista que le tocó a América Latina desde los Estados Unidos de Norteamérica, desde la doctrina Monroe y desde sus inicios. Entonces no podemos, hay que sacar la llamada desertificación de un punto que pareciera que ahí termina, que ahí empieza y ahí termina la desertificación. Entonces, para que procuremos ubicarla en un contexto más dialéctico, más histórico, más materialista, es decir, ubicarla en una concepción filosófica, no ideológica. La concepción ideológica es positivista. ¿Qué quiere decir eso? Que reduce el fenómeno a lo que se ve por fuera. No interesa aquella proclama kantiana que dice que todo es condicionado, nada en la vida es incondicionado y que todo lo que ocurre obedece a dos causas, a la naturaleza y a la libertad. Y observamos entonces que el contenido de esa resolución, no sea ya como le dirán, si directiva, resolución, acto administrativo o célula imperial, no sé cómo la denominan, porque tiene otra particularidad, no vino directamente de la Casa Blanca,
vino de la oficina del señor Rubio. Y el señor Rubio es una persona visceralmente antidemocrática. Sufre de aporofobia, es decir, odio a los pobres. Para estas mentalidades, los pobres son población superflua, e inclusive los jubilados, e inclusive la niñez, e incluyen ahí toda la feminidad, porque para ellos no es rentablemente productiva. De manera que son decisiones de hecho, decisiones fácticas, no son decisiones racionales, que como no son decisiones racionales no vienen de una conversa entre pro y contra, sino que por allá, en la quietud de la noche, en las neblinas, se reúnen en aquelarre para asumir el ejercicio del poder críptico, clandestino, en contra del poder político y del poder público, que es los dos poderes que consagra la Carta del 91 bajo el marco del Estado Social de Derecho para defender los derechos fundamentales. Por tal motivo me ha parecido, porque me puse a averiguar desde el punto de vista semántico y gramatical qué es certificar. Yo voy a leerlo con cuidado para que ustedes, para que captemos que ni siquiera la decisión del imperio norteamericano respeta o no conoce o son profanos, analfabetos, iletrados, aún en el diccionario de la Real Academia. Y no es raro, no es raro que su analfabetismo llegue hasta esos extremos. Parece que no hubieran leído ni siquiera el diccionario de la Real Academia. Dice, certificar es asegurar, afirmar, dar por cierto algo. Es dicho de una autoridad competente. Hacer constar por escrito una realidad de hecho. Señalar con certeza. ¿Dónde está la certeza? ¿Dónde están las fuentes materiales que inspiraron esa decisión? Pues no se encuentran. Se encuentra es todo lo contrario. El hecho de que no hay mérito para una sanción al comportamiento del pueblo colombiano, del actual, de la actual cabeza del Ejecutivo, para la araraca ante la opinión pública sin fundamentos veraces. Entonces, ¿por qué la hacen? ¿Por qué, se exponen inclusive ante el desconocimiento de una fórmula gramatical, nada más y nada menos que el diccionario de la Real Academia? No hay verdad, no hay veracidad, no hay investigación, no hay conversa, hay un ímpetu, hay un sentimiento, una emoción. ¿Está condicionada a qué? Está condicionada a la codicia del capitalismo como fase, a la codicia del imperialismo como fase superior del capitalismo. Todos esos enunciados, iniciando el siglo XIX, hoy van confirmándose. Hoy tienen esas teorías, esas hipótesis, hoy ya son demostrables para mirar su comportamiento. Es un primer punto de vista. No resiste esa decisión gubernamental, economicista y crematística, ¿no? Ustedes saben que la crematística es el calificativo peyorativo que Aristóteles le daba a la economía, porque la economía es para el bien común y el bien colectivo. La crematística es cuando el dinero produce dinero. Ese es el imperialismo como fase superior del capitalismo, con la diferencia que no previeron
los clásicos del materialismo histórico, que hoy era un imperialismo, un imperio multilateral. Es decir, que es mucho más fuerte, porque uno de ellos solo no quiso asumir ese liderazgo, y entre las varias potencias económicas todavía se miran de reojo sin atreverse a demostrar una, una supremacía, una prevalencia, una capacidad de ser árbitros ante el mundo de nuevas expresiones bélicas. Ese sería el primer aspecto para demostrar la insostenibilidad, la irracionalidad de la mal llamada desertificación, que no es nada distinto a una condena colectiva ante la opinión pública, que por, está condicionada por la crematística, y esa crematística a la vez busca un efecto, es crear el ambiente para la toma de América Latina, para que América Latina desobedezca a todos los postulados que vienen desde Simón Bolívar, y más bien ella sea sometida a un imperio, pero que no podemos mirar esa amenaza con pesimismo, porque ya cuando el presidente espurio Guaidó en Venezuela, recuerden ustedes que China se expresó prontamente, y no han tenido la mora que hoy han tenido con Venezuela, y vamos a ver si con Colombia. Y la respuesta que le dio a Estados Unidos, respaldando a Guaidó y amenazando con una invasión, fue muy clara: atrévanse a entrar militarmente al suelo venezolano y tendrán que venir aquí a China por toda la Coca-Cola que hay. Ustedes verán entonces que esa es una advertencia que para la crematística es la muerte de ellos, porque si 1.500 millones de consumidores de Coca-Cola, pues entonces ¿cómo quedaría la crisis tradicional de la economía norteamericana? No aguanta entonces ni siquiera el análisis semántico y gramatical. Segundo punto de vista, hay una advertencia. Con el doctor Hernán planteamos que 45 minutos de conversación, para que a los 45 minutos, o sea, a las 8:15, ya ustedes empiecen las intervenciones y las preguntas. Por tal motivo voy a ser muy breve en los puntos que traje aquí para la charla, para los insumos que traigo para que enriquezcamos la tertulia y las opiniones de ustedes. El segundo punto de vista es que, como anecdotizamos todo lo que ocurre, porque ocurren tantas cosas en Colombia inaceptables, que causan asombro, que muchas veces la una borra la otra. Una corrupción de 100.000 millones de pesos, al otro día es de 350.000 millones de pesos, entonces nos olvidamos de la de 100.000 millones de pesos. Esa anecdotización le es muy favorable al régimen, y que también es propiciada por sus aparatos ideológicos de dominación, de adiestramiento a la comunidad. Entonces, el segundo punto de vista que quiero hacer el llamado es en que no olvidemos el estilo de poder norteamericano. Desde la independencia, los Estados Unidos han estado pendientes de iniciar el control de América Latina por Colombia, por su ubicación. Recuerden muy bien que el libertador Simón Bolívar descubrió 3 barcos norteamericanos por el río Orinoco con armamento para el ejército español, y Estados Unidos se publicitaba como amigo de la independencia de Colombia, pero por debajo estaba ayudándole al ejército español con el armamentismo, tal como hizo con Hitler en el fascismo. Estados Unidos es una moneda de dos caras que
no puede creérsele, como le dijo el Che Guevara en una asamblea de la ONU, ¿no? Al imperialismo no puede creérsele ni tantico así, y mostró el dedo, ¿no? Ni tantico así, porque viven precisamente de la mentira. Entonces, apoyando dizque la lucha antifascista, las cuatro potencias dizque antifascistas, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Rusia, y Estados Unidos, la banca norteamericana, financiando a Hitler para la compra de armamentismo y para la subsistencia de los ejércitos. Entonces, desde Simón Bolívar, Bolívar rompió relaciones con Estados Unidos, y por eso Estados Unidos no admite en ninguna parte la propuesta bolivariana. Un ejemplo muy claro es que en la constituyente el doctor Misael Pastrana Borrero propuso en el preámbulo que Colombia debe impulsar la integración bolivariana. Se opusieron inmediatamente toda la burocracia bogotana, tan yanqui, tan imperialista, tan sometida y tan sumisa, que lograron cambiar ese llamado bolivariano y quedó la comunidad latinoamericana, pero algo quedó, pero era mucho más histórica, mucho más entusiasmadora, que si hubiera conservado la propuesta del Partido Social Conservador Bolivariano del doctor Misael Pastrana Borrero. Tenemos muy mala memoria a veces, pero él fue constituyente y entraron por el Partido Social Conservador Bolivariano. Cuando ya Bolívar empieza a servir de fundamento a los movimientos emancipadores, ya lo proscriben. Y por tal motivo, los Estados Unidos de Norteamérica no tiene por qué asustarnos este regañito que da, esta alaraca que da, esta publicidad para asustar, para mostrarse como un fantasma que el mundo debe de tenerle miedo. Y entonces, si nos inscribimos a eso, olvidamos que hay contadas públicas 18 invasiones norteamericanas. ¿Y qué decir en Colombia? Su, su, su intromisión en Colombia en 1923 con la misión Kemmer. Con la misión Kemmer fue la que redactó el Código de Comercio, la que creó el Banco de la República y la que creó Código de Comercio, Cámara de Comercio, Contraloría y Banca de la República. Ahí 1923. Ya está el control de la economía para eh, asumir inclusive el control de los billones de dólares que dieron, esa migaja de dinero que dieron como víctima a Colombia para indemnizar del rapto de Panamá. Estados Unidos dijo muy claro en la doctrina de Monroe, hay tú, Panamá. Y a propósito, así lo hicieron 1914, situación que costó también, parece, parece que también tuvo que ver el magnicidio de Rafael Uribe, quien fue firmante de ese convenio en el famoso barco de Wisconsin. Entonces, no olvidar que es la lógica norteamericana. Están planteando de que Trump es más perverso que los Kennedy, que los Roosevelt, que los Nixon, que los Bush, que los Reagan. Son igualitos. Todos son, todos son adiestrados bajo una misma concepción de poder eminentemente imperial. Pero si hasta acá ustedes tienen un mínimo de pesimismo, eso es lo que tenemos que evitar. Entender quién emitió la desertificación, cuál es la calidad de ese sujeto que invirtió la desertificación. Entonces no tiene ni fundamento ético, ni tiene contenido ético. No es un discurso ético, ni tiene una ética del discurso. Es simplemente una posición de poder. ¿De cuál poder? De poder abstracto,
de poder críptico, de poder clandestino, totalitario y fascista. Hay que ubicar esa propuesta en el caminar que Buenaventura de Sousa Santos ha dicho desde hace mucho tiempo. En América Latina ya hay un fascismo social. El Imperio del Norte tiene un grupo asesor que se llama Santa Fe y ya ha publicado 4 informes. No conozco el quinto, ya Santa Fe 1, Santa Fe 2, Santa Fe 3 y Santa Fe 4. Y ahí manifiestan que en América Latina, en los Estados Unidos, hay que ponerle mucho cuidado a la cultura y a un tal Simón Bolívar, porque esos dos instrumentos pueden atentar contra la seguridad nacional interna de Estados Unidos de Norteamérica. No obstante, con todo ese acumulado histórico norteamericano, leo recientemente que en un país pequeño de África de 2 millones de habitantes, su capital es Ouagadougou, Ouagadougou. Su presidente es un capitán Traoré y el ejército de ese pueblo, de ese país americano, no sé cuántos días hace o meses, fue a la embajada americana y lo sacó. El ejército le sacó todos sus muebles a todos los funcionarios y los despidió de la capital o Ouagadougou y lo sacó de la capital violentamente, respetando pues sus vidas. Entonces, en la reunión de ministros, un ministro dijo, pero ¿qué vamos a hacer para la financiación de hospitales y de escuelas? Entonces les dijo este presidente Traoré, es que es mejor, es mejor morir con hambre, pero dignos, y no con pan en la servidumbre. Y además, esos hospitales, esas ayudas, no dan salud, causan más heridas. Y esas ayudas que dan para las escuelas no son para enseñar, sino precisamente para domesticar la mente de nuestros niños. No nos sirve ese país. Y fue expulsado Estados Unidos de ese pequeño país de 2 millones de habitantes. Y que recordar en Colombia, además de Panamá, de las bananeras de 1928. Quiero hacer este recuerdo histórico y no sé si me entienden de que es que esta es la costumbre, este es el silencio, la complicidad que ha tenido las élites dominantes minoritarias en Colombia, cómplices de ese dominio monopólico, imperial, avasallador y explotador de los recursos naturales en Colombia. Ese sería el segundo punto de vista. El tercero, ubiquemos la desertificación entre lo fáctico y lo jurídico. Lo fáctico, ya les dije, se entiende por lo fáctico el ejercicio del poder críptico, de los totalitarismos, de las dictaduras. ¿En qué sentido poder críptico, poder fáctico? En el sentido de que no interesan ni valores, ni principios, ni derechos, ni garantías. Tampoco interesa el orden jurídico. Y no interesa el orden jurídico, y entonces, como no interesa el orden jurídico, en el caso colombiano, con una constitución del Estado Social de Derecho y con la primacía de la dignidad humana sobre el derecho internacional y el derecho internacional sobre el derecho interno, pues entonces tenemos que concluir cómo van a aceptar estas mentalidades economicistas, codiciosas, ambiciosas, un orden jurídico como el colombiano. Se lo llevan de lado, no les interesa. Por eso vamos a ver cómo violan desde lo jurídico esa desertificación fáctica, esa desertificación improvisada, esa vía de hecho contra el orden jurídico colombiano. Empecemos por la Carta de la ONU. Es que uno no concibe a este señor Trump
leyendo ni siquiera una página de su famoso líder, ¿no? Superman. Yo creo que no saben qué es lectura. Su analfabetismo es tal que sus únicos conocimientos mentales es la suma de sus finanzas, pero no, ¿cómo es que desconocen mínimamente la misma carta de la ONU, la que para evitar esa otra guerra mundial, después de la Segunda Guerra Mundial del armisticio, mire lo que aprueban, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. La Carta de la ONU legitima la rebelión contra la tiranía y la opresión. De manera que el discurso del presidente Petro ayer tiene pleno respaldo en este postulado de la Carta de la ONU y continúa considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más acorde con la libertad. Ahí está el discurso del presidente Petro de anoche, en la reacción contra la certificación. Entonces vemos cómo la certificación es lo fáctico contra lo jurídico. Y los 30 articulitos de la Carta de la ONU, quisiera uno tener al frente al señor Trump y preguntarle que si siquiera ha leído el artículo 30 de la Carta de la ONU. No se le olvide que esta Carta de la ONU en Colombia es la Ley 74 de 1968. Es decir, se expide en 1949 y Colombia solo 19 años después, internacional consagrado en ese artículo, en esa ley. Dice ese artículo: nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido, ojo, de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Entonces ellos pretendían dar el golpe para que el pueblo colombiano tomara una postura reverencial ante toda esa parafernalia que ha caracterizado la dominación norteamericana en toda su existencia. Esa carta de la ONU, recuerdan ustedes, que tuvo mucha inspiración en Emmanuel Kant, en la paz perpetua de Emmanuel Kant, en el sentido de que Kant planteaba de que debemos hacer tratados internacionales, pero para la paz perpetua, es decir, de que no se esté firmando un pacto para el otro día violarlo. Y observen ustedes también en Estados Unidos que no ha sido remiso a esa infracción que previó Kant. Pues al año de haber firmado la Carta de la ONU, ya se estaba fundando la OTAN, y desde ese año, es decir, mediados de 1950, la OTAN empezó a pedacitos, como el terrateniente que en la noche va a correr la cerca del otro terrateniente para para aumentar sus tierras. La OTAN, utilizando a Ucrania, desde esa época empezó a intentar quitarles tierras a Rusia. Rusia le llamó la atención y prometió a la OTAN que no volvería a cometer esas conductas y reincidió en ellas
y descubriéndolo hace por ahí 5 años y provocando esa nueva guerra y el conjunto del pueblo colombiano y de pronto la opinión pública mundial cree que el agresor fue Rusia. No, el agresor fue la OTAN utilizando a Ucrania. Esa es la calidad de Estados Unidos. A esa certificación tampoco le interesa la Carta de 1991, porque esa Carta de 1991 se enmarca dentro del bloque de constitucionalidad a darle primacía al derecho internacional sobre el derecho interno, y en esa primacía vienen los acuerdos de paz. Entonces, el comportamiento del presidente Petro frente a la política de las drogas, tengan en cuenta estos soportes jurídicos del presidente Petro. Lo que les acabo de leer es un resumen del discurso de ayer en la ONU. No es el discurso de un alborotado inconforme, de un improvisador, de un buscapleitos. Es el discurso que tiene una fundamentación jurídica que creo que acabo de leérsela. Y esa carta de 1991, que por primera vez en Colombia, por primera vez, consagró en su libro primero, en su parte primera, la parte filosófica, que es la estructura de poder político, no ha sido admitida por Estados Unidos. Recuerden muy bien que un exfuncionario del Banco Interamericano de Desarrollo que gobernó en el periodo pasado dijo que la paz había que volverla trizas. Entonces, esta desertificación es una continuación de esa política guerrerista de hacer trizas la paz, porque lo que ellos quieren desertificar también es a las políticas públicas que propone la propuesta del pacto histórico. Se aprobaron los acuerdos de paz, 6 puntos, y el presidente Santos, si ustedes recuerdan muy bien sus discursos, planteaba que esos acuerdos de paz hay que ubicarlos en el bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que vincularlos a la Constitución, que hay que darles vigencia y hay que darles eficacia jurídica. Los acuerdos de paz son normas de derecho procesal constitucional. Y observen dónde ubicamos el comportamiento del presidente Petro frente al mal llamado delito como es el consumo de la droga. Ya no es un delito. Hay una figura en la criminología que se llama la victimología. La victimología es cuando el quien se presume víctima es autor, es generador, es instigador de la conducta por la cual él se cree agredido. Estados Unidos se cree agredido por algo que él mismo fomenta, que es la drogadicción, que es la alienación de los pueblos sometidos para evitar que los pueblos tomen conciencia, la cual da una libertad de conciencia, una libertad de movilización y una libertad de organización que para ellos es muy temerosa para que no les afecte el mercado, para que no se interfiera el proceso de acumulación de capital a través de la mercancía que reclama una sociedad sumisa y obediente, no en ejercicio del poder, como se lo dice la Carta del 91, que la soberanía reside en el pueblo, de él emanan los poderes públicos que la Carta establece y que todo ciudadano colombiano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y en ese contexto, un presidente de la República, Juan Manuel Santos, firman el acuerdo de paz y miren lo que consagran. Consagran un acápite en el numeral 4 y se los voy a leer con cuidado para que ustedes vean la fundamentación jurídica de las actitudes del presidente Petro y el comportamiento antijurídico del imperio. Miren, la política nacional frente al consumo de drogas ilícitas se guiará por los siguientes principios. Primero, enfoque de derechos humanos,
las acciones encaminadas a la prevención y superación del consumo, así como a la mitigación de riesgos y daños, deben estar enmarcadas en el respeto y goce efectivo de los derechos de las personas, que implica, entre otros, la no estigmatización o discriminación del consumidor y su no persecución penal en razón del consumo. No sé si entienden uno de los fundamentos de la tal de certificación, que es que, y se pueden leer la columna de Germán Vargas el día de ayer por El Colombiano sobre la certificación, que es que cómo no iba a certificarlo Trump si Petro está dándole gabelas a los grandes criminales. Y ya sabemos que todos ellos eran compañeros de bancada de lo que llaman hoy grandes criminales, cuando tuvieron el 30% en el Congreso, en las mismas curules donde ellos estaban sentados. Miren la hipocresía de la mentalidad imperialista, no solo de los que están allá, que no son tan peligrosos. No es tan peligroso Trump como un Vargas Lleras que está aquí. Esos Vargas Lleras, esos Ordóñez, estos señores de la Espriella, estos señores alcaldes que fueron a desprestigiar la política pública de los acuerdos de paz, eh, son mucho más dañinos. Hay que estar más atentos a ellos que las mismas élites transnacionales que los utilizan como burocracia electoral y mercenaria, pagos clandestinos, nóminas clandestinas al servicio de ese capital extranjero, que son los que más oprimen a los pueblos oprimidos en las colonias. Segundo principio, enfoque de salud pública. Recuerdo, les estoy leyendo el punto 4, numeral 2 de los acuerdos de paz, lo que estaba cumpliendo el presidente Petro desde su posesión. Enfoque de salud pública. Las acciones frente al consumo de drogas ilícitas deben ser integrales, efectivas y sostenibles en el tiempo, e incluir una labor promocional de estilos y condiciones de vida saludables, la prevención del consumo, el tratamiento y la rehabilitación a partir de la identificación de las necesidades en salud de la población. ¿Qué está haciendo distinto el ministro de Defensa, la Fuerza Pública, el ministro de Justicia a este mandato de los acuerdos de paz? Ese es el segundo principio. Tercero, enfoque diferencial y de género en el marco del respeto a los derechos humanos, para que las acciones que se implementen en materia de consumo respondan a las realidades de los consumidores y las consumidoras y sean efectivas y sostenibles. Es necesario un enfoque diferencial, definiendo las poblaciones más vulnerables según edad, género, orientación sexual e identidad de género diversa, condición de discapacidad, condición socioeconómica y ubicación geográfica, entre otros. Dichas acciones deberán prestar especial atención a las necesidades de los y las adolescentes en zonas rurales y urbanas, allá donde está yendo el ejército: Putumayo, Catatumbo, Santander de Quilichao, a llevar a cumplir con estos mandatos jurídicos constitucionales del bloque de constitucionalidad y del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Sexto, participación comunitaria y convivencia para lograr la mayor efectividad de las acciones en materia de consumo de drogas ilícitas. Se debe contar con la participación comunitaria en la construcción e implementación de las soluciones que permitan crear vínculos sólidos de las personas con su comunidad. Último principio, fundamento en la evidencia. Las acciones que se adelanten en materia de consumo de drogas ilícitas deberán estar basadas en evidencias con fundamento en conocimiento válido y evaluado. Ahí, señores, les expongo entonces la fundamentación jurídica al lado de el artículo 9 de la Carta Política, que dice así:
Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la determinación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. Todos estos columnistas mercenarios de la llamada gran prensa, de los medios ideológicos de adiestramiento, son profanos, analfabetos, insurrectos, desobedientes a la Constitución, ya sea por iletrados o ya sea por mala fe. Cualquiera de las dos perjudican el progreso de los pueblos. Y también viola la tal carta de certificación, un artículo tan importante como el 226 y 227, que se los voy a leer. El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre las bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente con los países de América Latina y del Caribe mediante la colaboración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para la constitución del Parlamento andino y del Parlamento latinoamericano. Qué distinto a esto planteó el presidente López, el presidente Petro, en la noche de ayer. ¿Qué violación encuentran en estas normas jurídicas que acabo de leerlos a la posición del presidente Petro, no solo en su discurso, sino en la práctica contra la tradicional, la tradicional fuerza con que los campesinos tenían que acudir eludiendo la fuerza pública a esos sembrados de droga para poder subsistir? Esa política represiva dirigida, controlada por todos esos organismos interimperialistas es la que está cambiando el doctor Petro, no por rebelión, sino por cumplimiento de el orden jurídico vigente. Y olvida entonces también la certificación que en estos acuerdos de paz se consagró lo que se llama la ciencia penal integrada, el derecho penal de liberación o la pena, la flexibilidad del muro carcelario, la privatización de la pena como la excepción, la libertad como la generalidad. Eso se deduce del nuevo derecho penal de la liberación, se deduce de los acuerdos de paz, se deduce de una constitución culpabilista. Se lo voy a explicar por qué culpabilista. Es decir, una constitución interpsíquica, una constitución que antes de la sanción exige que se busque las causas de la conducta que se va a sancionar. Aquí no se sancionó a un Estado. Eso demuestra la doble faz norteamericana, ¿no? Se sancionó fue a una posición política concreta representada en el pacto histórico y en más de 10 fuerzas progresistas y democráticas fieles a la Constitución vigente en el marco del Estado Social de Derecho. Eso es lo que yo quería como que hacerle resaltar. Eso no es solo contra Petro, eso no es una decisión de Trump. Esto cabe en la lógica del ascenso de la estructura fascista en todo el mundo y por eso desprecian sin ningún pudor normas tan importantes como el debido proceso. El señor Rubio, que fue el que
se ideó. Yo no creo que yo no creo que Trump tenga la facultad de estas redacciones. Esto se le lleva porque es un comerciante, ¿no? Es un tendero comerciante próspero, ¿no? Pues pero recordemos que hay un dicho muy claro, ¿no? Detrás de cada gran capital hay un gran homicidio, ¿no? Entonces, por tal motivo, hacerle un reclamo al señor Trump de que si conoce el artículo 29, pues podríamos ensayar y decirle al señor Rubio si al expedir él esa sanción simbólica, porque es meramente una presión ideológica, simbólica, creyendo que hay un presidente que se va a milanar con la sanción. Entonces, en lugar de eso, lo que pasó fue a juzgar, a enjuiciar, a acusar a los victimarios verdaderos. Él no es victimario, sino que somos de los países en desarrollo, víctimas de esos victimarios, de esa victimiología y de ese imperio. No les interesó el artículo 29. Violaron el debido proceso que dice así: el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se imputa ante juez o tribunal competente y con observación de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Se respeta la presunción de inocencia, donde lo respetaron con esa decisión que empezaron a fomentar hace 20 días desde aquí, los mismos propagandistas de ellos, de que íbamos para la desertificación. Bueno, señores, aquí me falta ya una propuesta y es, también hecha ayer por el presidente Petro. Pues digamos que bienvenida a la desertificación. ¿En qué sentido bienvenida? En que nos hace un campanazo de alerta para empezar a organizarnos territorialmente, regionalmente, nacionalmente, continentalmente, para llegar a una sociedad civil globalizante y globalizada. Esas son las propuestas de Luigi Ferrajoli en su obra que se llama La Constitución de la Tierra, y él justifica la Constitución de la Tierra en estos términos. Miren la claridad, parece uno oyendo el discurso de ayer, y esta es el artículo primero de la propuesta de la Constitución de la Tierra del jurista italiano Luigi Ferrajoli. Dice así: primera parte de los principios y los fines. Principios supremos: la tierra, casa común de los seres vivientes. Dice así su propuesta, no se olvide. Quiero decirles, no dejemos a la fuerza pública colombiana sola contra esos ejércitos imperiales. No dejemos a los movimientos democráticos solos. El presidente Petro decía iniciando su mandato, el pueblo tiene que empezar a ejercer su poder. Esta provocación que nos hicieron injusta, ya lo acaba de mostrar, injusta, mentirosa, sin ningún fundamento, ni siquiera semántico, gramatical, ni mucho menos jurídico y político. Esta propuesta nos tiene que servir porque nos da un aviso de cuáles son las intenciones que ellos tienen, desbordar todo el orden jurídico. Y entonces la lucha no es solo territorial, no es solo celular. Por ejemplo, la invitación a la Constitución de la Tierra la hace Ferrajoli en estos términos: la Tierra es un planeta vivo, pertenece como casa común a todos los seres vivientes, a los humanos, los animales y las plantas. Pertenece también a las generaciones futuras, a las que nuestra, a las que, a las, pertenece también a las generaciones futuras, a las que nosotros tenemos el deber de garantizar con la continuación de la historia, que ellas vengan al mundo, las futuras generaciones, y puedan sobrevivir en él. La humanidad forma parte de la naturaleza
Su supervivencia y su salud dependen de la vitalidad y de la salud del mundo natural y de los demás seres animales y vegetales que junto con los seres humanos forman una familia unida por un mismo origen y por una global interdependencia. Entonces sí tenemos salida. Empezar a construir un poder constituyente territorial, departamental, hasta que lleguemos a un poder constituyente nacional, posteriormente a un poder constituyente continental, para ir formando un poder constituyente universal e ir neutralizando estas potencias que son estatuas de barro, son tigres de papel. Ellos mismos se destruyen a sí mismos porque el dólar no se come. El dinero, cuando produce dinero, es la terminación de la civilización, planteaba Aristóteles al satanizar la crematística. Entonces, señores, estos son los elementos que damos y nos parecen muy importantes. Ya lo hemos conversado con el doctor Hernán, escuchar las inquietudes de ustedes y las preguntas para que sea una verdadera tertulia conversatoria. Muchas gracias y ahí más o menos les doy esas píldoras para la reflexión. Muy bien, doctor Pulgarín. Creo que cada vez que lo escuchamos nos debe quedar algunas definiciones. Simplemente me adelanto para poder abrir la discusión. Y es que nos dijo una cosa que tal vez no la había escuchado. ¿Quiénes son los dañinos? La burocracia electoral y mercenaria. Eso fue lo que hubo, ese desfile que hubo de la derecha y de los medios de comunicación allanando el camino para la desertificación. Este es el comportamiento. Me parece que hay que aprender esa definición, burocracia electoral y mercenaria. Así fue. Y así se comportaron hoy todos los los grandes medios de comunicación y opinadores frente al discurso de Petro. Bueno, pero yo realmente no quiero pues hacer otros comentarios adicionales que los tengo y más bien abrimos cuál es la participación o preguntas. Recuérdese que cada uno puede hacer sus apreciaciones a través en el chat. En el chat pueden consignar también también sus inquietudes. A ver, ¿quién se atreve a provocar la discusión? Puede levantar la mano, abrir el micrófono y abrir las cámaras. Danilo. Muy breve. Es una táctica para que los países sientan miedo y sigan sintiéndose independientes. Esa desertificación, porque es que la soberanía de los países pasa por rebasar las fronteras, y esas fronteras, tú sabes que son fronteras de la burguesía, pero los pueblos quisieran ser un solo pueblo, como recordando la carta a Alejo Petión en la carta de Jamaica bolivariana. América, una gran nación, esa es una aspiración de los latinoamericanos, y por qué no de los americanos, inclusive americanos del norte, como Canadá, Alaska. Sí, ¿cuántos estados de los Estados Unidos querrán esa integración americana? Porque, claro, Estados Unidos de América tiene también pueblos con sentimiento de soberanía. Y entonces la política imperial amalgamada y construida por unos pocos, que son empresarios, políticos, clanes familiares. Los Estados Unidos también han tenido clanes familiares, así como estos países de América del Sur, como Colombia, que han tenido clanes familiares que por décadas han gobernado de manera imperial sus pueblos. Entonces, esa desertificación es un mensaje a los pueblos de América: es que ustedes tienen que seguir siendo dependientes de lo que diga su amo. Lo dejo ahí en el momento. Muy bien, Danilo.
porque Oye, esas Dani, posiciones, sí, esas posiciones jurídicas del doctor Albeiro, que no solamente son posiciones jurídicas, sino también políticas, por algo está, digamos, de expositor en este escenario con toda su convicción política que ha venido manejando como demócrata del país y un constitucionalista que se caracterizó, o sea, que se ha venido caracterizando por ser demócrata al servicio de los pueblos. Eso es don Albeiro Pulgarín. Bueno, muy bien. Yo, a pesar de que no le pedí la autorización al doctor Albeiro para grabar esta charla, está grabada y quienes estén interesados en volverla a escuchar, con mucho gusto nos la pueden solicitar y se las enviaremos. Ha levantado la mano Ricardo. Ricardo, buenas noches. Bienvenido, Ricardo. Sí, muy buenas noches para todos los presentes y para Albeiro. Hace rato que no conversamos. Ricardo, estamos en mora del encuentro. Cierto. Hombre, hay una última parte que señala Albeiro, que me parece a mí que es el punto central después de hacer el análisis de ese proceso de certificación. Y es que todo el fascismo internacional, de hecho, lo que pretende es llegar a avanzar en su propuesta y en su forma de ver y manejar el mundo. Entonces, lo que ha pasado con Colombia, con esa certificación y con el discurso de Gustavo Petro, ese excelente discurso valiente, claro, nos muestra claramente que tenemos que avanzar y profundizar en esta conversación. Este tema de la certificación es el punto de partida para proceder de parte del imperio contra nuestro país y que tenemos que buscar la manera de animar esta discusión, de que la gente entienda la amenaza por la cual se cierne sobre Colombia, que no podemos estar pues ausentes y enterar a la población de los grandes riesgos que corre Colombia con la política de Donald Trump, que ya con lo de Venezuela y busca Colombia y que va por todo pues a la aplicación de la política de Monroe de los años 1823, donde lo han dicho, América para los americanos, o sea, para ellos, y por lo tanto tenemos que animar y poner el punto donde está, que nos lo acaba de advertir Albeiro. Esto es el avance del fascismo y por lo tanto a eso es lo que tenemos que dirigirnos. Aquí en Colombia tiene su representante y como tal tenemos que caracterizarlo y definirlo y denunciarlos como lo que son, unos fascistas que lo que pretenden es mantener sojuzgados a estos pueblos empobrecidos y pues ahora falta que autorice pues el próximo gobierno, si logramos perder esta oportunidad, autorice la intromisión, pues la presencia directa de esa potencia en nuestro país. Entonces esa es la principal amenaza y por lo tanto yo le pediría a nuestro coordinador que animemos y que escuchemos otras voces sobre el tema de la desertificación. O sea, esto no es la desertificación, es toda una política que se va a implementar contra nuestro país y por lo tanto va a ser punto principal de la contradicción. Entonces, animemos esta discusión, busquemos otras opiniones y mantengamos una seguidilla de análisis desde todo punto de vista, porque ese va a ser el punto de discusión. Muchas gracias, ese es mi comentario que le haría a esta hermosa tertulia. Muy bien, yo dejaría, gracias Ricardo, yo dejaría para el doctor Pulgarín de pronto ahora, cuando llegue a la síntesis que va a hacer, qué significó ese mensaje de que desertifican la política de Petro, pero alaban a las fuerzas militares. Creo que eso ha sido bien importante. ¿Cómo van preparando el terreno para tratar de ganarse en el sector militar en Colombia y aislarnos de ellos? Y me parece que el doctor Albeiro dijo una cosa bien grande. ¿Cuándo y cómo reconocemos la labor que en este momento hace el ejército por allá en el sur del país y que en un momento dado, de pronto, que esas fuerzas que están allá confrontándose están utilizando la población y que le han hecho esas llamadas sazonadas al ejército, que lo han querido acorralar, pero creo que el ejército ha sabido desquitar eso.
ha sabido salir de la provocación. ¿Qué tal que el ejército los enfrente y de una masacre de 10, 15 campesinos hay que se dejan utilizar en este proceso? Entonces, doctor Pulgarín, yo dejo eso. ¿Qué significó eso de desdificar a la política de Petro y alabar a las fuerzas militares? ¿Quién más tiene alguna, no sé, el doctor José Albeiro Pulgarín, usted tiene levantada la mano o no? Yo creo que la tiene para el final. ¿O quería...? No, era para aclarar eso, doctor Hernán. Cuando planteó la intervención del compañero anterior de que debiéramos de ir también al norte de América, es muy importante que tengamos en cuenta la sociedad norteamericana demócrata que la hay. No sé si ustedes sabían ya que inclusive hay un movimiento socialista al interior de Estados Unidos y ya tiene una constitución socialista editada y la está repartiendo. Por eso de la esquizofrenia de estos sectores elitistas de Estados Unidos. La esquizofrenia porque están viendo, cómo le parece, al interior de su misma tierra propuestas de este tipo. Entonces, para reforzar la posición del compañero que plantea que esa solidaridad no es simplemente hacia Asia, África y Europa, sino que también tenemos que contar con los sectores democráticos de Canadá, Estados Unidos, y qué decir de Centroamérica, y qué decir también de Centroamérica, de México, ¿no? Eso era lo que quería aclararle al compañero. Y lo de Ricardo, que sí me parece que yo le sugeriría al doctor Hernán que invitemos a otro compañero para el análisis, pero no quedarnos como la desertificación para que con ella nos limpiemos los baños, los ojos, las lágrimas de los ojos, ¿no? Eso es ubicarla, desanecdotizarla y en cierta medida decir, siquiera ya nos dice para dónde van, qué es lo que están pensando, qué son lo que son capaces de hacer. Es un pasito que dio. Entonces es prevenirnos, organizarnos, el qué hacer es respecto a la formación política, el qué hacer frente a la capacidad organizativa, el qué hacer frente a la movilización en las calles, todos principios constitucionales que hay que obedecer. Y entonces yo le sugeriría, reforzando lo que dice Ricardo, que si para dentro de 8 días otro invitado que nos ilustre con otro punto de vista. Eso era todo, doctor Hernán, muchas gracias. Nos ponemos de acuerdo para ver a quién vamos a invitar y lo tendremos en cuenta. Me parece que es muy importante y creo que para que esto deje de ser una anécdota como nos lo plantea el doctor Pulgarín, creo que estamos en una campaña política, estamos agitando una propuesta de defensa del gobierno de Petro y creo que hay que empezar a exigir a los políticos, a los candidatos del pacto histórico, a que fijen su posición frente a esto, que no vamos a convertir esto de la desertificación como una anécdota más que la semana entrante se olvida. No, si la derecha lo olvidará, que creo que no, nosotros sí tenemos la obligación, Gabriel Jaime, seguramente de seguir hablando de este tema, de seguir planteándolo, el problema de la certificación. Creo que el doctor Pulgarín nos ha dado una línea muy importante, es como hasta ni semánticamente, hasta ni en los diccionarios es uno capaz de concebir la palabra de certificación. ¿Quién más? Ver, Julián Gallego ha levantado la mano. Julián, ¿cuál es tu inquietud, Julián? Hola, buenas noches. Bueno, la pregunta mía es, el doctor hablaba mucho acerca de la palabra anecdotizar. Según yo la entendí como de forma mala, porque si anecdotizamos todo lo malo, es para que todo eso malo se haga después bien. Pero yo la entendí como una palabra mala. ¿En qué sentido le decía a usted? ¿O fue de pronto que medio me perdió alguna cosa, pero yo sinceramente la entendí como una palabra mala? Se supone que aquí en Colombia anecdotizamos entonces todo lo malo. Y si ponemos a ver un poco la historia, hemos anecdotizado cuando nos quitaron a Panamá, anecdotizamos la lucha contra las drogas en los años 80, hemos anecdotizado la lucha contra la guerrilla.
pero lo bueno, ¿por qué no sobresale? ¿Por qué no sobresale lo bueno, sino lo malo? Y si realmente esa palabra es mala, ¿o qué? Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más puede ir haciendo sus comentarios, sus preguntas? Doctor Hernán, Gabriel Jaime. que yo diría que lo primero, pues agradecer mucho al doctor Pulgarín, pues que siempre lo hemos admirado por su coeficiente intelectual y que nos pone a pensar en todos estos temas con la parte argumentativa que nos da como instrumentos para también lo que dice usted, doctor Hernán, para que pongamos en el debate electoral este tipo de temas. Yo creo que ahora que vamos a estar con Carolina Corcho este fin de semana, habrá que hablar de ese tema, de los efectos y ella que como candidata presidencial, que cómo lo mira, cómo lo va a socializar, porque va a ser un tema del debate público. A Carolina la vamos a tener en el debate electoral hablando de este tema, porque los efectos del discurso de nuestro presidente, que todos los días lo admiramos más y que nos hace sentir muy bien, que nos representa muy bien, va a generar unos efectos indiscutiblemente en los días venideros. Entonces, yo creería que con los elementos de juicio que hoy cogemos de la conferencia que nos da el doctor Albeiro, tenemos que seguir dinamizando este tema porque definitivamente nuestro presidente Petro se volvió un líder mundial y ya reconocido pues en todas las esferas y con toda la posibilidad que tenemos con la multipolaridad y con todo lo que se ha avanzado con el continente asiático, lo que vienen es oportunidades para Colombia y para que este país siga en el impulso de crecimiento. Entonces, no, simplemente valorar este espacio y agradecerle al doctor Albeiro y a Hernán que motivan pues de que nos estemos actualizando con un análisis de coyuntura cada semana. Un abrazo para todos pues y una feliz noche, atento a las conclusiones finales. Muy bien, Gabriel. Saben ustedes que Gabriel Jaime es nuestro candidato a la Cámara y sé que Gabriel toma nota de todo esto y esto lo tenemos que hacer que la gente se apropie de este debate. Me parece que nos quedan frases muy claras, Gabriel. Cómo tenemos una burocracia electoral que para poder conseguir votos se van y se arrodillan allá al imperio y que además hacen las veces de mercenarios. Eso es lo que hicieron, toda esa trama que hicieron. El doctor Pulgarín nos dice cómo desde hace un mes ya se sabía que a Colombia le iban a desertificar. Y esta desertificación sale del bolsillo de Rubio. Allá no hubo ningún análisis. Si uno coge a Trump y le pregunta qué pasó con la desertificación, él dirá, pues pregúntele a Rubio, porque ni sabrá siquiera qué es eso. Me parece que creo que también vale la pena que sepamos nosotros a quién estamos confrontando. Estamos confrontando unas medidas autoritarias que confrontan nuestra Constitución, que violentan el orden internacional. Doctor Albeiro, que yo tal vez a usted el que le he aprendido y le he escuchado mucho esto de la sociedad globalizante, sí, la constitución de la tierra de Ferragoli, y que en unos momentos dice que se propone una casa común. Y aquí es donde tal vez al doctor Albeiro le escuché muchas veces la apología que hizo de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Me parece que allá es donde tenemos que llegar. Este mundo es para que lo habitemos todos o para que lo disfruten quienes. Entonces me parece, doctor Pulgarín, que le hago este apunte porque seguramente usted ahora volverá a referirse a él. Bueno, el doctor Jorge Osa. Doctor Jorge Osa, usted ha levantado la mano. Buenas noches. Bienvenido, doctor Jorge. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, tal vez todos tienen el micrófono cerrado, pero yo respondo por ellos, doctor Jorge. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha muy bien, doctor Jorge Osa, sí. Muy bien. Estoy tratando de abrir la cámara, pero como que no lo logro. Bueno, yo estoy muy contento escuchando al profesor Pulgarín por primera vez y muchas gracias
ha sido un magnífico encuentro. Y estoy perfectamente de acuerdo con él en el sentido de que ha sido beneficioso que hayan desertificado, entre comillas, a Colombia. Son muchas las cosas que se nos van a venir positivas. Una, aquí en este momento estamos disfrutando de una gran conferencia que nos está educando sobre el sentido de todas estas cosas. Una conferencia maravillosa que nos está educando. Y yo creo que por ahí va la cosa. Tenemos que educarnos. Gracias, profesor Hernán, por facilitar estos momentos. Pero una segunda maravilla que se ha logrado es que el presidente Petro haya tenido la oportunidad de en la ONU, Urbi et Orbi, presentar su lección al mundo entero, porque esa lección va a retumbar por muchos años si es que esta tierra va a seguir permitiendo la vida. Si en 100 años todavía estamos por acá, el manifiesto de Petro en la ONU será tenido en cuenta. Así que ese segundo punto que quiero resaltar es que la desertificación dio la oportunidad para que el presidente presentara su lección al mundo entero. A mí me parece que los términos de la desertificación son de una ordinariez, de una grosería, de una falta de lógica y hasta de buen español, que creo que ni Rubio ni Trump, sino estos señores, estos señoritos colombianos que fueron por allá a dejar noticas y noticas, que después las pusieron de alguna manera para hacer el trabajo que tenía que hacer el señor Rubio, de tener que decir que desertifica, aunque claramente detrás de ese documento está la idea de que Colombia hizo el trabajo que tenía que hacer y lo hizo de la mejor manera, como nunca en la historia se había hecho un trabajo contra el narcotráfico. Yo creo que, para insistir, nos dio la oportunidad de educarnos y creo que eso es lo que tenemos que hacer ahora. Yo veo claramente que estamos frente a una tarea faraónica, titánica. Tenemos que educarnos en Colombia frente a lo que se nos viene encima. Tenemos que recuperar, mantener el progresismo en Colombia y tenemos que mantener la vida en la tierra, de tal manera que tenemos que educarnos, porque justamente es detrás de la falta de educación, de academia, de alfabetismo real y alfabetismo social y político, que el mundo entero está cayendo en las garras de la extrema derecha internacional. Muchas gracias de nuevo, doctor Pulgarín, y feliz noche para todos. Muchas gracias, doctor Osa. Qué buena su intervención. Y sobre todo me llama mucho la atención es de que ya nosotros estamos en condiciones de responder en menos de 24 horas cualquier cosa. Es decir, hoy los medios de comunicación en la mañana se trataron de ridiculizar el discurso de Petro, de criticarle que fue sin corbata y en camisa y todo eso, cosas de farándula, y que nosotros hoy nos veamos con la obligación de reivindicar políticamente ese discurso como lo ha hecho el doctor Jorge Osa. Muy bien, doctor Jorge Osa. Qué buen aporte el que nos ha hecho. Bueno, también ha levantado la mano Alirio Arroyave. Buenas noches, Alirio. Bien pueda, Alirio. ¿Cuál es tu opinión? Sí, muy buenas noches. Buenas noches para todos. Un abrazo al doctor Pulgarín, hombre. Es realmente un profesor. Lo segundo que quería decir, mire, acá el tema de la desertificación, para mí es claro que esto es una ruta que está desde la derecha colombiana y que se encajona precisamente
desde lograr como el respaldo, lograr que los poderes imperialistas logren derrumbar y que intervengan precisamente buscando derrumbar el progresismo que ha iniciado en Colombia. Y en ese sentido yo creo que hay que tenerlo claro. Pero una gran preocupación que a mí me queda eso es precisamente porque es que, mire, si nosotros escuchamos la exposición del profe Albeiro, lo hace desde un marco constitucional. Y mi preocupación es precisamente porque es que nosotros, el pueblo colombiano, incluido los aspirantes, los congresistas, hay un asunto de formación legal, pero no constitucional. Y yo creo, y por eso ha sucedido que en Colombia llevamos como 50 reformas, contrarreformas a la Constitución colombiana, y que nosotros ni siquiera nos pronunciamos frente a eso, ni siquiera los mismos congresistas. Yo siento vergüenza hablar congresistas en este momento que hablan de Estado de Derecho, todavía hablando de Estado de Derecho en Colombia, y no saben entonces que estamos en un Estado social de derecho. En ese sentido, me parece que esa propuesta que hace el profesor Pulgarín, que es muy valiosa y que yo lo he acompañado desde 2001 con los procesos constituyentes, es precisamente porque es que aquí hay que avanzar, fortalecer, empezar a darle forma a ese poder del constituyente primario. Lo coloca en los niveles locales, regional y nacional. Y eso esa propuesta hay que escucharla y hay que darle forma. Gracias. Muy bien. Yo voy a leer lo que han planteado los compañeros en el chat, pero antes acá veo una burla muy grande a lo que está ocurriendo ayer. Dice aquí, se los voy a leer textualmente o de pronto hasta me atreveré a mostrar la cámara, que dice: Marco Rubio afirma que Estados Unidos está considerando dejar de comprar, entre comillas, polvo blanco a Colombia como represalia por el discurso de Petro en la ONU. Es decir, el pueblo tiene derecho también a expresarse, a ironizar. Me parece que muy buena Jairo Alberto Suárez nos dice: el gobierno de Estados Unidos, por quedar bien con los uribistas, saca un híbrido al cual denominan desertificación, pero que no tiene ninguna afectación económica. Muy bien, yo creo que Petro le respondió que pueden quedar con su ayuda. Jaime Colorado, yo necesito esa grabación. Jaime Colorado, oye, claro, Jaime, con mucho gusto te la enviamos. También nos dice que facilitarnos la lista de asistencia. Vamos a ver si no logró captar la grabación, la lista de los asistentes. Etelberto Zapata, la certificación que se dio, ¿cómo explicarla sin mencionar a un grupo de delincuenciales que sabemos que siguen metidos con la exportación de drogas y quieren acusar de amigos de esos grupos porque a este gobierno del cambio los llama a que se desmovilicen para concluir una paz tan necesaria? Ese es un debate realmente también que nos falta. No podemos dejar a Petro solo, pues, en estas apreciaciones que hay contra todos estos narcos que tienen nexos con toda esta negocio internacional. Me parece que es un debate que no lo damos a veces por cierta timidez ideológica, pero creo que es el momento también de que vamos buscando también cómo abrimos el debate frente a las disidencias de la FARC, frente al problema de lo que pasa con el ELN y lo que pasa con el Clan del Golfo. Me parece que eso vamos a organizar, cómo damos esa discusión, despojado de todo sectarismo y de toda prevención. Bueno, ¿quién más tiene alguna pregunta para el doctor Albeiro Pulgarín? O sea, el doctor Albeiro ha vuelto a levantar la mano, Albeiro Pulgarín. Doctor Albeiro, usted levanta nuevamente la mano.
Alirio también la levantó. Y Alirio Arroyave Vamos a también, Alirio. sí. Aquí como esta Alirio. técnica, esta tecnología nos maneja todo, dice que el doctor, en la fila están el doctor José Albeiro Pulgarín y Alirio, ¿no? Pero acaba de retirar la mano a Alirio. ¿Será que ya no va a preguntar Alirio? Bueno, doctor Pulgarín. Es para que no se me quede este aporte de Rodrigo Uprimi en su columna del Espectador del domingo. La tituló así: la que debe ser desertificada es la prohibición. Esa categórica manifestación tiene un sustrato jurídico, filosófico, que se da en un hombre de las calidades del doctor Rodrigo Primi. Lo que tenemos que desertificar es la prohibición. Y eso nos da una idea desde el punto de vista de la lucha política popular. Si vamos a programar otra movilización pronto, que la consigna sea: Estados Unidos queda desertificado por Colombia, por irrespeto al orden jurídico, porque es la prohibición la que se debe certificar. Entonces dice así Mauricio, para terminar: los informes mundiales de drogas de Naciones Unidas muestran que las interceptaciones de cocaína pasaron de 291 toneladas en 1990, ojo, 291 en 1990 a 712 en 2008 y 1.436 en 2019, lo cual parece un enorme éxito. Sin embargo, en estos mismos años, la producción de cocaína pasó de 171 toneladas en 1990 a 865 en 2008 y a 1.784 en 2019. Un fracaso total que es confirmado por el informe de este año. En 2023 tuvimos las mayores incautaciones de la historia. Ojo, 2023, en la presidencia del doctor Petro. En 2023, tuvimos las mayores incautaciones de la historia, 2.235 toneladas, mientras que la producción global llegaba a un nuevo récord, 3.708 toneladas. ¿No les parece a ustedes que debemos certificar a Estados Unidos la prohibición? Claro que sí. Muy Sería bien. ese aporte de Rodrigo, que es muy importante. Bueno, ya la última pregunta la tiene, o la última participación, Didier Moreno. Bienvenido, Didier. Didier, ya no encuentra con Didier, ¿por qué no abra el micrófono, Didier? Se lo abro, se lo voy a abrir el micrófono acá, Didier. No me deja activar el micrófono, Didier. Didier, tienes la mano levantada y ¿por qué no prendes el micrófono? Ya. Didier. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están los señores? Un placer. Para mí, pues, es la primera vez que participo. Me llegó la invitación al correo, me parece, pues, muy importante. Doy las gracias por permitirme la participación. El tema de hoy es muy importante porque, pues, yo creo que en vez de preocuparnos, pues, deberíamos de saltar, quizás en las sillas, porque es que, a ver, nosotros, Colombia, somos un país extremadamente rico, riquísimo. Yo soy una persona que soy minero. Yo estoy ahora mismo en un municipio minero en Antioquia, ¿ok? De eso me gustaría que tocáramos el tema un poquito también, después del tema de esta desertificación. En fin, a ver, nosotros hemos sido saqueados. Desde que tenemos, pues, historia escrita, siempre hemos sido saqueados.
Estamos hablando de la droga, correcto, pero es que la droga también la estaban saqueando. Mire usted qué país tan rico somos que tenemos hojas que se convierten en billetes, se convierten en mansiones, se convierten en edificios, en aviones, compran gobiernos. Una hoja en Colombia y nos la están saqueando. Y ahora, hoy por hoy, nos ponemos a ver y ya ni siquiera los mafiosos son de aquí, ya son de otro lado, los verdaderos. ¿Por qué? Porque ya nos saquearon hasta eso. Pero si nos ponemos a ver nosotros realmente, ¿de qué nos tenemos que preocupar? Aquí tenían 7 bases militares. ¿Y qué han hecho? Pues, pucha, pues facilitar la salida del producto y apropiarse de él. Porque esto a nivel internacional, usted ya consigue el producto en cualquier parte del mundo. Y eso no llega solo, ni llega por embarcaciones tan rápido, porque las embarcaciones no vuelan. Entonces tenemos una situación bastante grave. Pero bueno, ¿cuál es la preocupación de la desertificación? Pues bueno, nosotros aquí tranquilamente podríamos muy bien legalizar para que vengan y compren aquí, nos dejen el impuesto. Eso sería una buena opción. Y otra buena opción sería legalizar. ¿Por qué? Porque así sabemos lo que la gente se consume, porque eso es una enfermedad que tienen miles y millones de personas, que hoy por hoy el que consume ni siquiera sabe lo que consume, por Dios bendito, porque estamos viendo a nuestra juventud, nuestra propia juventud, perdida en los vicios que los otros nos han traído, que son vicios que ellos mismos han hecho en laboratorios. Nosotros aquí teníamos el problema de ¿qué? De la coca y del bazuco. Ha sido un problema fatal, el alcohol, el cigarrillo, pero antes usted podía determinar con pruebas qué se estaba consumiendo. Hoy por hoy usted no sabe qué come, qué consume. Hoy por hoy eso es más enganchador que cualquier cosa. Estamos viendo a los muchachos pegados de una pipa fumando como si fuera crack, que eso fue la modalidad en Estados Unidos, porque es que eso se vio allá. Y ahora se están fumando una cosa que no saben ni qué se fuman, revuelta con ese fentanilo que quién nos la metió, Estados Unidos. Entonces nosotros lo que necesitamos somos desertificar nosotros a Estados Unidos, porque es que nosotros somos los que tenemos el poder económico y los que tenemos realmente las riquezas que ellos no. Hablando de eso que quizás es preocupante, que porque se van a llevar unos recursos que nos hacen falta a nosotros, pero si bien los recursos los tenemos nosotros y los tenemos todos, tenemos 3 maravillosas cordilleras llenas de minerales estratégicos, tenemos piedras preciosas, tenemos clima, más de 10,000 ríos. Este clima del que hablamos son 4 estaciones que funcionan todo el año. Nosotros, ¿cuál preocupación tenemos? Yo creo que esto debe alimentar a la población lo que está sucediendo, porque lo que está pasando ahora mismo nunca había pasado, pero es bueno. Si nos ponemos a verlo es bueno, porque si nosotros logramos legalizar muchas partes de las drogas, pues eso va a evitar que haya tanta violencia. Si logramos nosotros también formalizar, sí, y nacionalizar la minería, entonces pasamos de ser un país pobre a ser un país productor. ¿Por qué? Porque aquí tenemos minería, tenemos carbón, tenemos petróleo, gas, tenemos clima. Tenemos 2 mares. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Que ha habido mucha violencia. Ustedes lo pueden saber, señores. Yo voy a cumplir 50 años. Yo soy de los 70. Ustedes tienen mucha más experiencia que yo y no lo digo con las canas, lo digo por experiencia, porque la experiencia no se improvisa, pero siempre he respetado la opinión de los mayores. Y yo creo que lo que estamos viviendo es lo mejor que le ha pasado a Colombia, porque el pueblo despertó, porque nosotros nacimos en la guerra, señores. Y lo que nos han metido a nosotros es eso, el esclavismo de la guerra, porque es que nosotros ni siquiera sabemos lo que tenemos bajo nuestros pies. Se lo digo por experiencia propia, porque aquí donde estoy tenemos más de 40 minerales bajo nuestros pies y la gente no sabe ni siquiera cómo sacarlo. Y los extranjeros vienen a sacar nuestras riquezas estratégicas vendiéndonos humo diciendo que van a extraer oro cuando escupen unas regalías que las tiran al piso con las monedas porque son regalías, ellos regalan lo que quieran después de que extraen nuestras riquezas y se llevan el resto sin declararlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Nosotros debemos de proteger nuestros recursos, señores. Ustedes tienen un conocimiento exquisito, estoy viendo cantidad de libros, estoy viendo cómo se expresan el conocimiento, cómo hasta se ríen de lo que está pasando, porque ustedes mismos piensan
de alguna manera como nosotros. Nosotros no necesitamos a Estados Unidos. Estados Unidos tiene las narices empolvadas y tiene el rabo de paja, como decía Garzón, pero es que la realidad es la realidad. Entonces, bueno, para no hacer esto más largo, yo creo que nosotros debemos esforzarnos como Latinoamérica, no solamente como Colombia, en potenciar nuestros pueblos. Es que nuestros pueblos son riquísimos, señores. Les voy a traer una memoria a ustedes que hace más de 500 años entraron a saquearnos con la Inquisición y entraron por la Puerta de Oro. ¿Cómo es que se llama la entrada a Colombia la Puerta de Oro por el Caribe? Claro, porque es que esa es la Puerta de Oro realmente. Colombia es un país riquísimo. Se llevaron más de 15.000 toneladas para hacer Europa. Entonces nosotros, ¿por qué no podemos trabajar? Ahora mismo donde estoy ya para cerrar, pretenden explotar 229.000 onzas al año. Pero claro, nos tienen que desplazar a nosotros y tiran la menuda cuando ya exploten todo. No, no, no. Porque más bien no los invitamos a que se regresen y nosotros nos apropiamos de nuestros territorios, protegiendo las zonas y desarrollando lo que se pueda desarrollar sin acabar con el medio ambiente. Yo les doy las gracias por escucharme. Un placer que escucharlos a ustedes y conocerlos y espero que me inviten a más reuniones tan importantes que son para nosotros. Muchas gracias, Didier. Nos dejas con una inquietud bien grande y es cómo también planteamos el problema de la minería, ¿sí? Y en manos de quién está y qué está pasando, ¿no? Entonces yo creo que nos dejas unas inquietudes importantes. Seguramente la vamos a mirar aquí en el comité y vamos a plantear ese tema. Bueno, doctor Pulgarín, ¿qué queda con...? Perdón, anexo algo ahora que me menciona eso. Podríamos abrir un espacio porque llevo un caso particular y estoy en medio de un proyecto minero de la Anglo-Gola Chanti y nosotros tenemos un proceso de más de 6 años y lo llevamos ganado casi. Nos falta un empujoncito, pero es un proceso único porque tenemos un modelo de trabajo para los mineros, porque a nosotros nos señalan y nos estigmatizan. Pero vuelvo y le digo, somos un pueblo riquísimo y somos mineros todos. Entonces sería muy bueno hablar de ese espacio y tenemos muy buena documentación y tenemos proceso abierto en este momento. Sí, bueno, sí. mi señor, muchas gracias. Yo creo que con Gabriel Jaime, creo que vamos a hacer contacto contigo, Didier, y vamos a ver cómo organizamos ese tema que nos es interesante que lo tratemos, Didier. Bueno, doctor Pulgarín. Gracias, mi señor. Bueno, muy importante las diferentes contribuciones que nos dieron. Creo que es una sesión de optimismo, un desafío a lo que hay que hacer. Nos saca de esa hojarasca de una certificación espuria, totalmente ilegítima, injusta, improvisada, como de niños jugando en una guardería, porque ellos no tienen sobre nosotros una consideración de la calidad humana que podemos tener. Todavía creen ellos lo que creían los españoles frente a nuestros indígenas, ¿no? Que simplemente hablaban por repetición, pero no tenían razón. Creo que es el momento de ir poniendo esa razón al frente, la cual lleva a la acción y a todas las exigencias de la política que le corresponde al pueblo. Las élites no hacen política. Las élites solamente se conservan en el poder a partir de la burocracia electoral espuria. Consejo Nacional hecho a su semejanza, una registraduría hecho para sus intereses. Entonces, eso tenemos que pensar en la política, no en el juego electoral cada 4 años para abdicar de nuestra soberanía. Lo que la desertificación nos ha ofendido, nos ha puesto en la cara es agredir nuestra soberanía, no solo individual, personal, territorial, sino la soberanía popular, la soberanía latinoamericana, que es una deuda que tenemos con el libertador Simón Bolívar. Por eso, estas conversaciones para uno son muy gratas, son muy estimulantes y esperamos que continuemos
la próxima semana entonces con el tema que ustedes deciden de actualidad. Muchas gracias por la invitación, muy generosos y un gran abrazo. Bueno, doctor Pulgarín, manifestarle que seguramente todos estarán de acuerdo conmigo en que ha llenado todas las expectativas que teníamos frente a este tema. Nos ha dado una ilusión muy grande. Creo que todos están de acuerdo conmigo en eso, en expresarle mis agradecimientos, mi reconocimiento y esa permanente motivación que usted nos da de seguir profundizando en la parte del conocimiento, de apropiarnos de todas estas herramientas históricas, sociales, económicas y políticas, y sobre todo para pensar en que es el momento de reivindicar a Bolívar y esa soberanía que tanto, por la que tanto hemos luchado, o por lo menos que ha sido la aspiración nuestra. Queda planteado el tema de la constituyente, doctor Pulgarín. Eso no lo podemos dejar como una anécdota que le pasó a Petro, no, lo vamos a tener que profundizar y que seguramente usted nos podrá orientar mejor cómo lo abordamos temáticamente. Y sobre todo en este tiempo electoral. Gabriel Jaime, creo que vas a estar de acuerdo conmigo en que vamos a tener mucho la agenda. Eso eleva el nivel del debate electoral. Muchas gracias, doctor Pulgarín. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muy buena la tertulia de hoy. Bueno, muchas gracias. Jaime. A todos ustedes, muchas gracias. Y seguramente, un abrazo. seguramente tendremos oportunidad de mandarle nuevamente las invitaciones y vuelvo y repito que los que quieran la charla se las podemos enviar, la consignan en el chat y voy a dejar un rato abierto el chat para aquellos que les interese comunicarse a nosotros al respecto. O lo pueden hacer también a través del correo que les enviamos. Bueno, muchas gracias a todos y al doctor Pulgarín. Reiterarle los agradecimientos. Una feliz noche para todos. Bueno, Muchas gracias a todos. bueno, Feliz noche. chao. Feliz noche, muchas gracias a todos. Hasta dentro de 8 días. Bueno, entonces. Hermano, Voy a... hermano. Sí, ya. Gerardo, ¿te llamo enseguida? Sí, ya hablé con